Bueno, un cordial saludo, bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales, de nuestras plataformas. Saludo especial también para las personas que nos escuchan a través de este medio. Busco en ti Radio Online porque recuerda que donde estás no es el final. Continuando con nuestra programación, contamos con la presencia de Rafael Pando en su segmento Caminando con Jesús. Así que, Rafael, bienvenido. ¿Cómo estás? Hola Jorge, buenas tardes y buenas tardes a todos quienes nos siguen en este segmento Caminando con Jesús. El tema de esta tarde lo he titulado El poder de la insistencia y va a ser muy interesante que consideremos esa palabra, insistir. Así es que, pues ya estoy listo Jorge, inicio la plática. Cuando oímos la palabra insistir, en ocasiones pudiésemos pensar que es como una especie de necedad, obstinación, sobre todo cuando estamos insistiendo en aquellas cosas que no se hacen realidad en nuestra vida y pasa mucho tiempo. Sin embargo, insistir o perseverar es una cualidad que Jesús nos pide para que podamos tener una respuesta del reino de los cielos. Y espiritualmente el insistir y permanecer en esa posición, en esa insistencia, pues es algo que necesitamos. Y hoy quiero hablar de esa palabra clave, insistir, pero también de otra palabra que va acompañada de la perseverancia e insistencia, que es la fe. Y Jesús enseña esto en varias parábolas y lo enseña pues respecto a la oración, cómo debemos de insistir, de pedirle al Padre, de afirmarnos, de estar constantes en nuestras peticiones de oración. Y Jesús entonces habla de al menos dos parábolas de las que quiero hacer referencia hoy. Una de ellas se le conoce como la del amigo inoportuno, la parábola del amigo inoportuno, donde pues en esta historia Jesús relata que una persona recibe a un visitante en la noche que viene de viaje y lo hospeda en su casa, pero no tiene que ofrecerle de comer. Así es que va con su vecino y le toca la puerta, pero ya es muy noche y el vecino pues ya está en su cama con sus hijos, ya está durmiendo y ante la insistencia de los toques a la puerta, el vecino dice, por favor déjame en paz, ya me acosté, ya estoy en cama, ya estoy con mis hijos. Y esta persona insiste tocando la puerta y Jesús nos enseña en esa parábola, dice, si no se levanta de la cama porque es su amigo y le quiere ayudar, sí se va a levantar por la insistencia de los llamados a la puerta y pues le va a dar los panes que está pidiendo. Y wow, tal vez a ustedes les pasa como a mí, uno pudiera pensar, qué impertinencia en la noche tocarle a un vecino, insistirle y obtener de él lo que queremos en una hora inoportuna. Y no sé, tal vez a algunos nos daría pena hacer eso. Sin embargo, la cualidad que resalta Jesús es insistir, que al insistir se tiene una respuesta. Y ya otra parábola de la que quiero hablar un poco más a detalle el día de hoy, que tiene que ver con la insistencia, es la historia que cuenta Jesús acerca de una viuda y un juez. Esto lo podemos leer en el capítulo 18 de Lucas y del versículo 1 en adelante. Pues Jesús también cuenta esta historia, esta parábola del juez y la viuda. Y dice así, le voy a dar lectura. Jesús les contó esta historia a sus discípulos para enseñarles que debían orar siempre y sin desanimarse. Les dijo, en una ciudad había un juez que no tenía miedo de Dios ni de la gente. Ahí también vivía una viuda que siempre buscaba al juez y le decía, por favor, haga usted todo lo posible para que se me haga justicia en la corte. Y al principio, este juez, pues no quería atender a la viuda, pero después de un tiempo pensó, esta viuda molesta mucho, aunque no le tengo miedo a Dios, ni siquiera me importa la gente,
la voy a ayudar, porque si no la ayudo, si no lo hago, nunca dejará de molestarme. Y aquí es donde otra vez vuelvo a pensar del poder de la insistencia. ¿Cómo es que el insistir obliga incluso a una persona a hacer algo que no quiere hacer? Y Jesús continúa comentando esta historia y dice, fíjense en lo que dijo ese mal juez. ¿Cómo respondió ese mal juez? Pues no tengo temor de nadie ni me importa lo que diga la gente, pero molesta mucho. La voy a ayudar porque si no, no me la voy a quitar de encima. Y pregunta Jesús a sus discípulos que escuchaban esta historia, ¿creen ustedes que Dios no defenderá a las personas que Él eligió y que de día y de noche le piden ayuda? ¿Creen que Dios tardará en responderles? Claro que no, sino que les va a responder, pero cuando yo, dice Jesús, el Hijo del Hombre regrese a este mundo, ¿acaso encontraré gente que confíe en Dios? Otra versión dice, ¿acaso hallaré fe en la tierra? Entonces, no sé si en tu vida ha habido o hay algún tema personal o familiar en donde ya te has dejado de orar, ya te has desanimado y pues ya has dejado el tema en el olvido, ya lo has dejado por la paz, pues pensando que es algo que ya no va a ser una realidad en tu vida. Y pues a veces así nos sucede, a veces hay situaciones de vida que nos acontecen, problemas que nos llegan sin esperarlos y pues no se ve para cuándo haya una solución, no se ve la luz al final del túnel y de veras que se necesita un milagro muy grande. Y pensamos que es imposible a veces y nos rendimos, bajamos las manos, dejamos de luchar. Y espiritualmente es algo importante el mantenerse firme, insistir y tener fe. Eso es lo que Jesús está enseñando acerca de nuestra relación con Dios, que la insistencia pues tiene poder. Si la insistencia funciona en hombres que no tienen temor de Dios, pues ¿cómo no va a reaccionar a nuestra insistencia un Padre amoroso que siempre quiere bendecir nuestra vida? Y en la Biblia pues tenemos ejemplos de personas que durante muchos años estuvieron en problemas, fueron presa de enfermedades incurables, no encontraron los recursos para recuperar la salud. Sin embargo, lo que nos muestra el carácter de estas personas, de estas dos mujeres en particular, es que siempre pues se mantuvieron firmes, siempre estuvieron insistiendo, siempre estuvieron, a pesar de todas sus limitaciones, estuvieron luchando por lo que ellas querían. Eh, pues hay dos historias que le sucedieron a Jesús, de gente que pone el ejemplo de cómo insistir y cómo tener fe en Jesús. Es algo que al final nos va a dar una respuesta que estamos necesitando en nuestra vida. Y una de estas mujeres es la que se conoce como la mujer que estaba enferma del flujo de sangre. Era un problema de salud que no tenía una solución natural, una solución médica. Y pues en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 5, hay unos versículos del 24 al 26 donde nos hablan de esta historia. Nos habla que Jesús fue con Jairo, mucha gente se juntó alrededor de Jesús y lo acompañó al lugar donde iba. Mucha gente, dice, una muchedumbre. Y entre la gente había una mujer, entre esa muchedumbre, una mujer que había estado enferma durante 12 años y perdía mucha sangre. Entonces, el versículo 26 de Marcos 5 dice que esta mujer ya había gastado en médicos todo el dinero que tenía. Y qué terrible es una enfermedad hasta el día de hoy, porque no solo atenta contra tu integridad física, sino que además consume tus recursos económicos, desgasta a tu familia,
y hace crisis en todos los sentidos. Y esta mujer está pasando por algo así durante 12 años. Había gastado, dice aquí, en médicos todo el dinero que tenía, pero ellos no habían podido sanarla. Dice, al contrario, le habían hecho sufrir mucho y cada día se ponía más enferma. Pues a veces los médicos en su intento de curar a alguien, tal vez medican algo que tiene efectos colaterales muchos más perniciosos para la salud. Y dice aquí que los médicos no habían podido sanar a esta mujer y que al contrario le habían hecho sufrir mucho y cada día iba peor, estaba más enferma. Y pues así son los problemas, ¿verdad? Hacen crisis, se vuelven un círculo vicioso y van mermando nuestras fuerzas, nuestra voluntad para tener esperanza. Y esta mujer pues se enferma durante 12 años. Imagínense tener problemas de pérdida de sangre, haber gastado todo su dinero. Esta hemorragia seguro mermó sus fuerzas físicas, su estado de ánimo, débil, con anemia seguramente, con angustia, preocupación por su salud y sobre todo el rechazo y soledad de la sociedad judía, porque la ley de los judíos, escrita en Levítico, en el capítulo 15, habla precisamente de los días de menstruación de la mujer, donde tiene flujo de sangre, y una mujer tenía por ley que estar separada de las personas durante ese tiempo, porque era excluida, porque era impura. Entonces, durante ese periodo menstrual, la mujer tenía que estar separada, porque así lo marca la ley Levítico 15, 25 al 27 lo dice. Y entonces imagínense 12 años en esa condición de esta mujer. Pues estaba segregada socialmente porque además pues tenía que cumplir la ley, sino por lo que las personas la rechazaran porque ella sabía que tenía que cumplir la ley. Entonces, vamos, no era un problema sencillo, era un problema de salud grave, pues la sangre es la vida y estaba muy mermada, sin dinero y pues con muchos problemas. Tenía que estar apartada y seguro rechazo de las personas porque además que era mujer con ese problema y que estaba impura, pues era este motivo por el que la gente la rechazara muy probablemente y tal vez algunos pensaran que su situación era porque estaba en un juicio de Dios a su vida por algún pecado. Y entonces todo eso, esta pobre mujer lo iba cargando en sus hombros 12 años. Se dicen rápido 12 años, pero es toda una vida. Hay personas que tienen padecimientos breves, menores, y que lo superan y que incluso tienen el apoyo de otras personas para ayudarles a salir adelante. Pero hay otro tipo de problemas muy dolorosos, muy largos, donde te quedas solo. Y era el caso de esta mujer que padecía el flujo de sangre. Y bueno, pues motivos para desanimarse y para dejar de insistir los tenía. Pero esta mujer perseveró, insistió y además no perdió la fe en Jesús. Escuchó hablar de Jesús. Hay problemas que llegan a nuestra vida y tal vez nunca sepamos por qué pasan las cosas. Pero lo que sí podemos estar seguros es que Dios nos va a mostrar para qué pasaron las cosas. Es un proceso que Dios utiliza y nos enseña para hacernos más fuerte y fortalecer nuestra fe en Él, a veces para madurar, a veces para ser más humildes, a veces por obediencia. Pues está escrito, con Dios todas las cosas ayudan para bien, para los que son llamados y creen en su nombre. Entonces, pues eso hoy nos hace pues entender, estar en claro que permanecer e insistir y tener fe en Jesús es algo que necesitamos por más adversa que sea la situación. Entonces, a veces uno
pensará, o tal vez alguno de los que está escuchando esta plática diga, pero ¿cómo me piden que yo me mantenga con ánimo, que yo persevere, que yo insista en reclamar lo que necesito, que yo le ore a Dios, si ya la ciencia ya me desahució? El dinero que tenía ya me lo acabé. Es más, ya hasta estoy en deudas. No hay una solución para para mi problema, no, ya me dijeron, no hay quien pueda arreglarlo. Y esto que le ocurrió a esta mujer, pues son situaciones que siguen ocurriendo hoy a todas las personas, nadie está exento de esto y sigue pasando en la vida de las personas hoy. Pero algo muy bueno que nos enseña la vida de esta mujer es que con todo y los pocos recursos que le quedaban, insistió en buscar a Jesús. Tuvo fe en Jesús y esa fe pues es la que le dio las fuerzas. Marcos 5, 27 y 28 nos describe un poco cómo pensaba esa mujer. Dice, cuando la mujer había oído hablar de Jesús, seguramente de los testimonios de las personas y los milagros que Jesús había hecho, dice, la mujer había oído hablar de Jesús y pensaba, si tan solo pudiera tocar su ropa, quedaría sana. Fíjense, a veces cuando de veras padecemos, nos conformamos con lo que se pueda. Y esa fe que tuvo esta mujer, si tan solo pudiera tocar el borde de su manto, dice otra versión, yo sanaría. Y por eso dice que cuando la mujer vio a Jesús, se abrió paso entre la gente. Yo no sé cómo hizo esto, estando tan débil, y ustedes saben cómo es andar en una muchedumbre donde todos quieren estar cerca de Jesús, donde no se puede ni caminar, pues dice que ella se acercó entre la gente y se le acercó a Jesús por detrás y le tocó la ropa, el borde de su manto. A eso aspiraba su fe. Si podemos decirle, se conformaba con eso, su fe fue suficiente para decir, aunque toque el borde de su manto, ya voy a ser sana. Y bueno, esa fe y esa insistencia de meterse entre la gente, empujar y llegar hasta donde estaba Jesús, que no ha de haber sido fácil, pues le ayudó. Y pues seguramente esta mujer ya había escuchado testimonios de muchas personas, de los milagros que hacía Jesús sanando a otras personas, y estos testimonios pues activaron su fe. La llevaron a fortalecerse en esa insistencia, la llevaron a buscar a Jesús, a pesar de sus limitaciones, a pesar de todo en contra, del rechazo incluso de las personas, de obstáculos, de barreras en su camino. Y recordemos, era una mujer impura para los judíos, no tenía dinero, estaba débil, probablemente hasta con anemia, y había que superar a una gran multitud para poder llegar a Jesús. Y continúa aquí el relato entonces en Marcos 5, 29 y 34, dice, inmediatamente, cuando la mujer tocó el borde del manto de Jesús, dice, inmediatamente la mujer dejó de sangrar y supo que ya estaba sana. Y Jesús en medio de la multitud, pues imagínense, dice, se dio cuenta que había salido poder de él. Y yo digo, qué fe de esta mujer, ni siquiera encaró a Jesús, le pidió que le ayudara, ya se conformó con eso y eso fue poderoso, fue suficiente. Y Jesús se dio cuenta, sintió que salió poder de él y le preguntó a la gente, ¿quién tocó mi ropa? Y sus discípulos le respondieron, pero ve cómo se amontona la gente sobre ti y todavía preguntas, ¿quién tocó tu ropa? Entonces, esta respuesta de los discípulos, ve cómo se amontona la gente sobre ti, cómo se aprietan y todavía preguntas, ¿quién tocó tu ropa? Pues nos da mucha idea del esfuerzo que hizo esta mujer para llegar hasta ahí. Y dice, Jesús miraba a toda la gente para descubrir quién lo había tocado. Y la mujer, sabiendo lo que había pasado, fue y se arrodilló delante de Jesús y temblando de miedo, le dijo toda la verdad. Y Jesús le dijo, hija, has sido sanada porque confiaste en Dios. Vete tranquila.
12 años de sufrimiento, 12 años con todo en contra, 12 años que quedó en la miseria, 12 años en que mermó su salud y todo lo que le pasó y no dejó de insistir en buscar a Jesús. Por eso Jesús nos enseña del poder de estar insistiendo y el Padre es bueno para no olvidarse de nosotros. Eh, Tal vez no tengamos una respuesta en el momento que la queremos, pero sí vamos a tener una respuesta de Dios cuando efectivamente sea necesaria. Después de una enseñanza que probablemente recibamos a través de estar pasando por momentos difíciles. Entonces, esta mujer, pues, oyó los testimonios, le dio esperanza, se llenó de fe, utilizó las pocas fuerzas que le quedaban y sin importarle lo que dijeran los religiosos, lo que dijera la ley que no podía acercarse a nadie, ella dio pasos de fe. Y bueno, pues también tenemos que entender que esta historia pues tiene simbolismos importantes. El manto de Jesús, por ejemplo, pues es símbolo de autoridad y poder para, en el caso de Jesús, para sanar y liberar, pero recordemos también a otros profetas. Por ejemplo, de Elías se habla de el manto con el que cubrió a su sucesor, al profeta Eliseo, cuando lo reemplazó, y Eliseo reconoció que pues Elías era un enviado de Dios, que era un profeta de Dios, y la autoridad que Dios había delegado en Elías, y con ese manto de Elías, pues luego Eliseo lo utilizó incluso para abrir el río, el Jordán. Entonces, cuando la Biblia habla del manto, pues nos habla de que el manto en los profetas, pues es un símbolo de su oficio, de una señal de parte de Dios. También humanamente, pues recordemos al rey David como en una ocasión que tuvo cuando Saúl lo perseguía, pues David entró a la cueva y recortó el borde del manto del rey Saúl y luego se preocupó David. ¿Por qué? Pues porque el manto nos habla del poder y de la autoridad. Y bueno, en este pasaje que hace referencia al manto de Jesús, pues nos habla que está con mucho simbolismo, como esta mujer, pues utilizando esa figura, tuvo fe y tocó el borde de su manto y fue sanada, ¿verdad? Así que se manifestó el poder de Jesús y esta mujer fue libre al instante. Su perseverancia y su fe, a pesar de todos los obstáculos, de todos los fracasos, nos enseña que la insistencia genera una respuesta, y más de parte de Dios. Entonces, a pesar de todas las cosas adversas, pues esta mujer decidió luchar, decidió insistir, decidió llegar hasta Jesús y bueno, tuvo un resultado. Jesús le dijo, tu fe te ha sanado y qué importante es la fe también para alcanzar la sanidad sobrenatural de Dios. Y creo que eso es algo bueno para nosotros hoy. Pues el poder de Dios sigue vigente en nuestras vidas. Con la fe podemos esperar eso de Él y también es muy importante perseverar. Y bueno, hay otro ejemplo, no voy a abundar tanto en él, pero también la Biblia nos habla de otra mujer, en este caso una mujer que estuvo encorvada 18 años. Imagínense ahora estar padeciendo 18 años de un problema en la columna y estar encorvada así. Pues yo creo que ya te desanimas de hacer algo por recuperarte, ¿no? Pero pues nos habla aquí también otro pasaje de la Biblia, donde Jesús fue a una sinagoga y ahí estaba una mujer encorvada. Dice que era un sábado y Jesús enseñaba en la sinagoga y ahí había una mujer que tenía 18 años de estar jorobada porque, según dice aquí en la Biblia, un espíritu malo la había dejado así y no se podía enderezar para nada. Entonces, pues, ¿qué hacía la mujer en una sinagoga? Pues si estaba en la sinagoga, pues nos da a entender que era una mujer judía,
porque a las sinagogas pues no ingresaban personas no judías, no ingresaban gentiles. Era para judíos o prosélitos o gente gentil que se había convertido al judaísmo, y por eso pues esta mujer reunió estas características y la vemos ahí buscando de Dios en la sinagoga. Era un sábado, Jesús fue a enseñar y cuando la vio, dice aquí Lucas 13:12, la llamó y simplemente le dijo: Jesús, mujer, quedas libre de tu enfermedad. Imagínense aquí cuál es la insistencia y la perseverancia de esta mujer. Pues que con todo y lo que padecía, estaba buscando palabra de Dios. Estaba en la sinagoga, en el lugar donde se adoraba a Dios. Y pues eso nos da un gran ejemplo de que nunca se desanimó de Dios. Y ahí estaba, y ahí encontró a Jesús. En ambos casos, la solución de estas dos mujeres fue encontrar a Jesús. Jesús puso su mano sobre ella, dice aquí, y en ese momento la mujer se enderezó y comenzó a alabar a Dios. Jesús la hizo libre de esa aflicción que por 18 años la había atormentado. Y tal vez hoy pues nos pasen cosas así, dificultades que nos rebasan, tal vez situaciones que ya hemos padecido durante décadas y que creemos que no va a pasar nada o no va a haber respuesta o Dios no se da cuenta, pero pues esta plática espero que sirva para que tú te animes para lo que tengas que insistir delante de Dios, que tú perseveres, que no pierdas tu fe y que así como estas dos mujeres que sufrieron tanto nos muestran que nunca se rindieron, pues que tú y yo tomemos ese ejemplo para tener una respuesta de Dios en las cosas que necesitamos o deseamos. Para Dios, pues todo es posible. Así es que una llave que nos abre las bendiciones de Dios, pues es la insistencia y la fe, ¿verdad? Así como Jesús sanó a estas dos mujeres después de muchos años de sus enfermedades, igualmente te puede sanar a ti, igualmente te puede este, redimir de aquellas cosas, de aquellas situaciones malas que han sucedido en tu vida, igualmente te puede ayudar a recuperar lo perdido. Y bueno, pues tantas cosas que Jesús puede restaurar en tu vida, pero aquí el mensaje es el poder de estar insistiendo con fe y buscando a Jesús como lo hicieron estas dos mujeres. Pues yo espero que el mensaje de esta tarde sea de bendición para tu vida y que tú puedas hacerlo una realidad en tu propia situación o puedas animar a otras personas hablándoles del poder de Jesús y de que a Él le importan todas las personas que sufren o que tienen una necesidad. Pues te agradezco tu atención. Te invito a que sigas escuchando estos mensajes de este segmento Caminando con Jesús todos los martes a las 5 de la tarde, hora de México, o 6 de la tarde, hora de Colombia. Muchas gracias por tu atención y hasta la próxima.